Hola a todos. El primer punto del acuerdo firmado en La Habana se refería a una reforma rural integral. Uno de los elementos que llamó la atención de muchos propietarios fue el elemento de la expropiación que se mencionaba en este punto para poder constituir los fondos de tierras. A muchos este punto les dio muchísimo miedo, pero es conveniente que miremos el contexto histórico y legal en el que se mencionó esa expropiación. Para eso nos tenemos que devolver históricamente. Primero, nos tenemos que devolver a nuestra primera constitución centralista, que es la de 1886, en la cual se fundamentó el derecho subjetivo de la propiedad. Es decir, a partir de 1886, todos los ciudadanos colombianos tenemos el derecho a ser propietarios. Sin embargo, esto no dejó todo dicho. Se empezaron a dar debates sobre la función social y económica de la propiedad y cómo el Estado funcionaba respecto a ese derecho. La Constituyente de 1936, una reforma liderada por el presidente de aquel entonces, Alfonso López Pumarejo, trajo a la mesa estos debates nuevamente. Propusieron en esta reforma constitucional una solución entre el conflicto que se planteaba del derecho de la propiedad individual y la función social y comunitaria de la propiedad. Por eso se incluyó en esta Constitución la idea de función social, es decir, la función social referida a la propiedad nos refiere a todos los colombianos propietarios como responsables por medio de esa tenencia de no vulnerar los derechos de nuestras compatriotas. Todos los propietarios colombianos a partir de 1936 debemos tener en cuenta que nuestro derecho a poseer afecta a los demás. La cosa no paró aquí, porque había unos conflictos entre este nuevo derecho constitucional a la propiedad y varios artículos del Código Civil que todavía estaban muy pegados de la Constitución de 1886, que, recordemos, establecía que el propietario solo tenía derecho a la propiedad y no debía rendirle cuentas a nadie. En nuestra última reforma constitucional, llevada a cabo en 1991, el organismo reformador explicó con mucho más detalle la función social de la propiedad. Es más, le añadió el mandato de función ecológica. Entonces, desde 1991, los colombianos tenemos derechos, todos, sin ningún distingo, sin ninguna diferenciación, tenemos derecho a ser propietarios. Pero tenemos derecho a ser propietarios respetando los derechos de nuestros compatriotas. También tenemos derecho a ser propietarios respetando nuestro entorno natural, los ecosistemas en los que vivimos. Además, la reforma constitucional de 1991 amplió y especificó un mandato específico para este derecho, teniendo en cuenta la función del Estado. Este mandato se refiere al estímulo que el Estado debe dar a tipos de propiedad comunitaria y a modelos de producción comunitarios. ¿De dónde sale este apoyo específico? Sale de la reformulación que hace la Constitución de 1991 de Colombia como un Estado social y de derecho, fundado en la solidaridad, el trabajo y la vida digna. Todos estos derechos quedan consignados en el artículo 58 de la primera parte de nuestra Constitución, que dice así: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, como el acuerdo de paz, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
y por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio. Es decir, las expropiaciones que se habrían llevado a cabo habían estado contempladas dentro del incumplimiento supuesto de la función social del poseedor de la propiedad. No habrían sido arbitrarias ni injustas. Uno de los problemas que tenemos los colombianos ante una normativa de este tipo es que nunca hemos podido percibir un cumplimiento transparente de estas normas por medio de nuestras instituciones. Estas leyes, si bien están formuladas con un espíritu equitativo, y esta específicamente está formulada para poder capacitar al Estado en el cumplimiento de su función como distribuidor racional y equitativo de la riqueza, estas leyes se quedan atrapadas en la corrupción, o es una corrupción que se establece desde los organismos centrales de poder y que vuelve a repetirse en las instancias regionales y locales. Los colombianos, por lo tanto, no hemos podido experimentar el cumplimiento de la ley. Lo que experimentamos es abuso o negligencia de parte de aquellos que hacen cumplir la ley. De ahí que una normativa de estas, si bien está bien orientada y formulada, genere tanto escepticismo y tanto temor. Ahora bien, ¿qué se está renegociando? Los objetores a este punto han expresado que el punto de reforma rural integral se olvidó de la industria agrícola, así como se olvidó de los grandes propietarios, cuya producción también está orientada a este tipo de industria. Es posible, podemos interpretar, que el hecho de que el punto de reforma rural integral se haya enfocado sobre la pequeña y mediana propiedad no haya sido un olvido, sino que haya sido para dar espacio a este tipo de propiedad macro de afinar sus instrumentos legales y administrativos, pues ya conocemos casos en los que desafortunadamente estos propietarios macro se han visto en relaciones ilegales. Ahora bien, desde esta objeción podemos plantear diversas preguntas. Por ejemplo, si sí se va a incluir a la industria agrícola, se le van a proporcionar instrumentos jurídicos y administrativos para que cooperen con el establecimiento de una sociedad rural ampliada y contribuyente. También podemos preguntar si se le van a respetar los derechos y los procesos jurídicos a los grandes propietarios, que también han sido víctimas de desplazamiento y despojo. También podemos preguntar entonces si el gobierno va a ejercer un papel de mediador entre la pequeña y la mediana propiedad y la propiedad macro, para que entre ambos sectores construyan una sociedad rural funcional, dinámica y verdaderamente incluyente. Eso, entre otras cosas, es lo que está por verse. Muchísimas gracias.